¿Qué tal? Este es el problema 3, como parte de los ejercicios propuestos del capítulo de movimiento vertical. En este caso, vamos a ver un problema que va a combinar dos temas de cinemática, que serían el actual, el que estamos viendo, movimiento vertical, con el capítulo anterior, que correspondería a MRV. En este caso, entonces, y de manera general, podemos decir que cuando tenemos una combinación de dos capítulos que forman parte de cinemática, habitualmente lo que vamos a tener en consideración como variables comunes podría ser la distancia y más que todo el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos mentalizándonos con esa situación, aunque en este caso me parece que la variable principal vendría a ser el tiempo por una consideración especial, y es que acá estamos manejando alturas y distancias como dos cosas diferentes. Entonces no podemos hablar de una variable común en ese sentido porque las longitudes van a ser distintas en ambos casos. Entonces vamos mentalizándonos con que el tiempo sería la variable importante. ¿Por qué? Porque va a permitirnos relacionar las ecuaciones de uno y otro tema entre sí. No nos olvidemos que todos los temas que hemos llevado hasta ahora dependen siempre en parte del tiempo. Entonces esta variable va a permitir, repito otra vez, enlazar dos capítulos que a priori no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces vamos con nuestro problema y lo vamos a dividir en dos partes. Primera parte de nuestro ejercicio dice: se suelta una pelota A desde una altura h, al mismo tiempo se patea desde una superficie horizontal libre de fricción una pelota B acelerando a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, esta primera parte, que vendría a ser toda la parte que estoy marcando en negrilla, nos va a marcar los tipos de movimiento que se van a dar. En este caso tenemos dos. El primero vendría a ser un movimiento de tipo caída libre para la pelota A, que va a caer desde una altura h. ¿Por qué decimos caída libre? Porque tenemos esta parte del enunciado donde dice que se suelta esta pelota. Entonces, dentro de la parte teórica hemos aprendido que la parte de soltar un objeto va a depender netamente de la gravedad sin ningún impulso previo. Es decir, que la velocidad inicial es cero, por lo tanto el movimiento sería de caída libre. No es el único tipo de movimiento, porque simultáneamente, ojo que aquí vamos a decir que el tiempo va a ser una variable común, se patea desde una superficie horizontal libre de fricción. Este libre de fricción de momento no nos compete tanto analizarlo, pero nos indica que va a tener una aceleración libre, una pelota B que acelera a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta parte de acá va a referirse a que vamos a tener en simultáneo un movimiento de tipo mRV con la aceleración ya definida, y además si estamos pateándola se entiende que la pelota no tenía movimiento previo, por lo tanto las velocidades iniciales de ambas pelotas serían cero. Esta sería la primera parte. Entonces vamos con la segunda. Si la primera parte va a definir el tipo de movimiento que puedo tener en este problema, esta segunda parte me va a dar las restricciones y condicionantes que hacen que mi problema vaya a cobrar más sentido. Entonces dice: si la distancia entre el punto de arranque de la pelota B y el eje vertical desde el que cae la pelota A es 24 metros, y además hay un choque de las pelotas A y B entre sí en el instante en que A impacta con la superficie horizontal. Parece todo un trabalenguas esto, pero lo vamos a ir planteando paso a paso. Y la pregunta final es todavía algo que no tiene que ver con lo que nos planteaban hasta las condicionantes, que es cuánto vale h. Bien, ¿cómo resolvemos nuestro problema? Entonces vamos a ir paso por paso. Primero vamos a graficar los tipos de movimiento que nos están planteando y luego vamos a ver las condicionantes. Pero nos interesa leer bien el enunciado desde el principio para poder hacer una buena gráfica de la representación inicial, ya con un poquito de las condicionantes. Entonces vamos a ello. Tenemos primeramente una pelota A, lo vamos a poner por acá, que va a descender, se suelta. Después voy a poner las variables. Inicialmente ahorita vamos a decir que esta pelota va a caer a una altura h, que la podemos poner por acá, digamos, que vendría a ser nuestra superficie horizontal libre de fricción. ¿Qué más? Esta pelota A, al tener un movimiento libre de caída libre, lo habíamos dicho hace un momento, va a manejarse y va a darse el movimiento en ese eje, que sería el eje vertical, y lo vamos a marcar ahora como el eje vertical porque nos menciona en la segunda parte de nuestro problema. Ya, ese es el eje vertical entonces sobre el cual se va a dar el movimiento de la pelota A. Bien, graficado entonces
nuestra primera condicionante, donde tenemos la pelota A, vamos a volver a dibujar nuestra pelota B, que dice que se va a patear esta pelota B, que se entiende por el problema que va a ir en dirección del eje sobre el cual está cayendo la pelota A. Entonces la podemos dibujar por acá, digamos, que vendría a ser nuestra pelota B, y esta pelota va a tener esta dirección. Entonces va a chocar, dice el problema, justo cuando A esté impactando con el suelo. Entonces vamos a tener un momento hipotético donde estas dos van a impactar entre sí. Justo cuando A esté chocando con el suelo, B está impactando con A. Entonces, más o menos por ahí se iría dando la condición a nuestro problema. Es lo que dice. Ya, ahora sí vamos con las condicionantes. Acelerando, enseguida voy a poner los datos. La distancia entre el punto de arranque de la pelota B y el eje vertical desde el que cae la pelota A es 24 metros. Ok, la distancia desde el punto de arranque de B con el eje de A es 24 metros. Entonces, esto también lo vamos a plantear dentro de nuestros problemas. Tenemos acá entonces nuestra distancia. Y esta distancia está definida como d horizontal igual a 24 metros. ¿Listo? ¿Qué más? Ok. Y las pelotas A y B chocan entre sí, que lo habíamos graficado en el instante en que A impacta con la superficie horizontal. Entonces, justo cuando A está chocando con el suelo, B está chocando con A. La pregunta es, ¿cuánto vale H? Ok, entonces ya puedo plantear nuestra variable a calcular en este caso. Bien, decíamos entonces, esto es una combinación de dos capítulos. La parte que va a ser vertical, expresada en este caso como un movimiento en caída libre, y la parte de B que va a ser un MRV que va a tener una aceleración dada hacia la derecha en este caso. Y eso sería todo básicamente para la interpretación de nuestro problema. Ahora sí vamos a ir poniendo algunos datos que complementan la información que vamos a tener. En nuestro caso, primeramente para la pelota A, vamos a decir que si va a soltarse, ese hecho lo mencionábamos hace rato, que va a implicar una velocidad inicial igual a 0, porque se da desde el reposo o simplemente se dejó caer, se soltó la pelota y no tiene un impulso previo. Entonces va a llegar hasta una altura h. ¿En qué tiempo? Le vamos a llamar a este un tiempo t. Pero dice al mismo tiempo se patea desde la superficie horizontal esta pelota B que va a impactar con A cuando ésta llega al suelo. Entonces en este caso esta variable tiempo aplica tanto para la ecuación que vayamos a tener de la pelota A como la ecuación que vayamos a tener de la pelota B. Entonces este tiempo es nuestra variable estrella porque va a ser para nosotros una variable común. ¿Sí? Y esto es muy importante para poder resolver bien nuestro ejercicio. Entonces, la clave es encontrar el tiempo. Puedo encontrar el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazarla en la otra. La pregunta es ¿dónde tengo más datos? Vámonos a B en este caso. En B se supone que estamos desde un punto de arranque y además estamos acelerando y pateando la pelota, que se supone que inicialmente está quieta, entonces podemos decir que la velocidad inicial también es 0. ¿Sí? Entonces de acá tenemos un dato más, y es la aceleración que va a tener la pelota B, y esta aceleración es de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces con esto ya podría tener los datos necesarios para poder encontrar ¿qué cosa? El tiempo. No me interesa con qué velocidad llega esta, con qué velocidad llega esta, eso no es parte de nuestro problema, solamente nos pide encontrar h. Entonces la clave es encontrar el tiempo. ¿Dónde lo encuentro? Pues todos los factores me indican que tengo más datos en MRV y ahí podría encontrar el tiempo. Una vez encontrado el tiempo, puedo reemplazarlo en las ecuaciones que corresponden a el movimiento de caída libre ya con 3 datos conocidos. Aquí nos estamos olvidando la gravedad también como un valor constante y eso más lo vamos a tomar en cuenta. Esa sería nuestra estrategia entonces y con eso vamos a empezar la resolución de nuestro problema número 3. En este caso entonces vamos a partir analizando la pelota B que tiene un movimiento de tipo MRUV. Y listo. Vamos a ir anotándonos, como siempre, nuestros famosos datos. Y los datos vendrían a ser los siguientes. La velocidad inicial es 0.
En este caso la aceleración es igual a 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, y la tercera variable sería nuestra distancia igual a 24 metros. Entonces tengo tres datos y eso es mucho más que suficiente para poder encontrar el valor del tiempo. ¿Sí? Que no nos olvidemos que es nuestra variable común. Entonces, ¿qué ecuación podríamos manejar que nos permite encontrar el tiempo sin necesidad de conocer la velocidad final? La respuesta a esto vendría a ser, vamos a marcar esto en un cuadrito, la respuesta a esto vendría a ser la primera ecuación de Emery B. Entonces, vámonos específicamente a esta parte de nuestro problema y vamos a decir que planteando esta primera ecuación, tenemos que la altura h, perdón, en este caso si estamos en Emery B, no es h, sino es distancia d, es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación expresada. De acá, como esta velocidad inicial es 0, toda esta primera parte de mi ecuación se puede simplificar. La distancia entonces vendría a ser un total de 24 igual a un medio de la aceleración, que es 1,5 multiplicado por la variable t elevada al cuadrado. Haciendo operaciones, este está multiplicando, perdón, dividiendo puede pasar a multiplicar, y este que está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir. Si hacemos esas operaciones, nos quedaría la siguiente expresión. Sería 24 multiplicado por 2 y todo dividido entre 1,5. Y eso vendría a ser igual al valor de t elevado al cuadrado. Para eliminar cuadrados podría sacar raíces a ambos lados de la ecuación y en este caso cancelaría el exponente. Entonces lo que vendría a meter en datos a mi calculadora tendría que ser la raíz de, puedo poner acá, 24 multiplicado por 2 y todo dividido entre 1,5. Y eso me da un total de 4 raíz de 2 que expresado en decimales vendría a ser 5,66. Entonces vamos a decir que el tiempo vendría a ser 5,66. ¿En qué unidades medimos el tiempo? Pues lo medimos siempre en segundos. Y eso vendría a ser nuestro resultado para la obtención de tiempo. Y con eso básicamente habríamos resuelto casi todo nuestro problema, porque este tiempo es una variable común y podemos utilizarlo para resolver nuestro problema en su totalidad. Entonces vámonos a la segunda parte de nuestro ejercicio, donde vamos a plantear, ahora sí, analizando, o podemos poner conocido el tiempo. Analizamos la pelota A. Bien, para esto vamos a tener nuestros datos. Velocidad inicial es 0 porque dice en nuestro problema que se suelta, entonces no hay impulso previo. La gravedad es un valor que conocemos, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también tenemos como dato adicional nuestro tiempo, que es 5,66. Y este tiempo está obtenido de MRV. Listo, con esto esperamos encontrar el valor de la altura de la cual cae nuestro objeto. Entonces ya tenemos todo lo suficiente y lo necesario para poder resolver y finalizar nuestro problema. Marcamos en un cuadrito nuestros datos y con eso procedemos a resolver nuestro ejercicio. En este caso podemos volver a utilizar la primera ecuación, pero en este caso aplicada al movimiento vertical. La misma tendría la siguiente forma. Vendría a ser h es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo multiplicado al cuadrado. Entonces ya tengo lo suficiente. Podríamos acá hacer un reemplazo. Y tendríamos que la altura h es igual a velocidad inicial. Ojo, la velocidad inicial en este caso también era 0. Entonces me queda simplemente un medio de la gravedad, que para nosotros es 9,8 constante, multiplicado por el tiempo, que es 5,66, y esto elevado al cuadrado.
Y listo, ya tenemos todo lo necesario para poder finalizar la resolución de nuestro problema. ¿Cuánto vale h entonces? Puedo agarrar mi calculadora e ingresar los valores otra vez. Entonces tenemos un medio que sería, bueno, vamos a anotar tal cual, lo podemos anotar como fracción o como decimal también, que sería 0,5 por 9,8 por el valor de 5,66 elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros queremos tener un poquito más de cuidado con nuestros cálculos, pues lo podemos escribir tal como está, todo entre paréntesis. Nos da un total de 156,97. Entonces, vendría a ser 156,97. ¿Y qué unidades tiene la altura así como la distancia? Pues estas se miden en metros. Y con esto, ahora sí, habríamos finalizado nuestro problema. Eso sería todo entonces. Vamos a hacer un pantallazo general de lo que vendría a ser la resolución del problema número 3 y vamos a decir que en este caso, como lo habíamos mencionado en un inicio, la variable clave sería el tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es un análisis por partes. Cuando tenemos dos objetos diferentes, vamos a hacer un análisis para cada uno de ellos con los datos respectivos, así como habíamos trabajado en problemas combinados previos en anteriores videos o también en sistemas de ecuaciones que más o menos tienen una idea similar. Eso sería todo por el video de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta el siguiente video.